¿Y si todo lo que creíste saber sobre Jesús y María Magdalena solo fuera una parte de la historia? ¿Y si, en lugar del celibato divino, Jesús hubiese vivido una vida más humana, más cercana a nosotros, incluso como esposo y padre? Durante siglos, la figura de Jesús ha estado envuelta en fe, misterio y reverencia. En los evangelios canónicos, los que forman parte de la Biblia oficial, se nos presenta a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, Maestro espiritual y figura divina. En ese relato, María Magdalena es una seguidora cercana, una mujer que lo acompaña en sus momentos más difíciles, incluida su crucifixión y resurrección. Pero, ¿podría haber sido algo más? Esta pregunta, si Jesús tuvo un hijo con María Magdalena, no es nueva, pero ha resurgido con fuerza en los últimos años gracias a libros, documentales y teorías alternativas. Obras como El Código da Vinci, aunque de ficción, pusieron sobre la mesa una posibilidad provocadora: que Jesús y María Magdalena estuvieron casados y que juntos tuvieron una hija cuya descendencia fue ocultada por siglos. Pero, ¿de dónde sale esta idea realmente? ¿Qué dicen los antiguos textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi en 1945? ¿Por qué ciertos evangelios fueron excluidos del canon bíblico? ¿Qué tan confiables son las fuentes que hablan de un posible linaje secreto de Jesús? En este video no pretendemos darte respuestas absolutas, sino abrir el espacio para el análisis y la reflexión. Exploraremos las fuentes históricas, los textos antiguos, las interpretaciones modernas y lo que la tradición cristiana ha sostenido por más de 2000 años. También veremos cómo esta teoría ha impactado la cultura popular, las creencias espirituales alternativas y el debate académico. ¿Se trata de un misterio real, suprimido por el poder religioso, o simplemente de una ficción moderna alimentada por nuestra necesidad de humanizar a lo divino? Prepárate para un viaje que combina historia, teología, arqueología y misterio. Vamos a cuestionar, descubrir y tal vez cambiar la forma en la que entendemos una de las figuras más influyentes de la humanidad. ¿Tuvo Jesús una hija con María Magdalena? Comencemos. Bloque 1. El Evangelio de Felipe y la relación entre Jesús y María Magdalena. Para comprender de dónde nace la teoría de que Jesús y María Magdalena pudieron haber tenido una relación íntima y posiblemente una descendencia, debemos mirar más allá de los evangelios oficiales. Debemos adentrarnos en los textos gnósticos, escrituras antiguas que fueron excluidas del canon bíblico y que ofrecen versiones distintas, a menudo simbólicas, de la vida y enseñanzas de Jesús. Uno de estos textos es el Evangelio de Felipe, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, como parte de una biblioteca de manuscritos gnósticos del siglo XIII o IV. Este evangelio no es un relato biográfico, como los de Mateo o Juan, sino una colección de enseñanzas místicas y simbólicas sobre la relación entre el cuerpo, el alma y el conocimiento espiritual. Pero hay un pasaje que ha generado un debate profundo entre teólogos, historiadores y curiosos por igual. En este fragmento, el texto dice: «Y la compañera koinonos del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca». El resto de los discípulos se ofendían por esto y le expresaban su desaprobación. Ellos le decían: «¿Por qué la amas más que a todos nosotros?». Este pequeño pasaje, especialmente la palabra griega koinonos, ha sido interpretado de varias formas. En el griego clásico puede significar compañera, socia, consorte o incluso esposa, aunque no se usa exclusivamente para describir una relación conyugal. Entonces, ¿qué significa que Jesús besaba a menudo en la boca a María Magdalena? Algunos estudiosos sugieren que podría tratarse de un gesto espiritual o ritual, como una transferencia de conocimiento místico en línea con la visión gnóstica del mundo.
Otros, en cambio, ven en este acto un símbolo claro de intimidad emocional y posiblemente sexual, lo que alimenta la posibilidad de que hubiera una relación conyugal entre ambos. Sin embargo, es importante destacar que este evangelio fue escrito más de 2 siglos después de la muerte de Jesús, y su estilo está cargado de simbolismo. No es un testimonio histórico directo, sino una visión espiritual de ciertas comunidades gnósticas que tenían sus propias creencias sobre el cuerpo, el alma y el conocimiento divino. Lo que sí revela este texto es que algunas ramas del cristianismo primitivo veían a María Magdalena como una figura central, cercana a Jesús, en un nivel mucho más profundo que el resto de los discípulos. Y eso, por sí solo, ya cambia mucho de lo que por siglos se enseñó sobre su papel. Entonces, ¿fue María solo una discípula privilegiada? ¿O estamos ante un eco literario de una relación más profunda, quizás una que fue deliberadamente borrada de la historia oficial? Bloque 2. El Código da Vinci. Ficción que despertó dudas globales. En 2003, el mundo cambió la forma en que veía la historia de Jesús y María Magdalena. ¿Cómo? Con una novela. El Código da Vinci, escrita por Dan Brown, se convirtió en un fenómeno mundial. Vendió más de 80 millones de copias, fue traducida a más de 40 idiomas y rápidamente se adaptó a una exitosa película protagonizada por Tom Hanks. Pero lo más interesante no fue su éxito comercial, sino la controversia que generó su premisa central, que Jesús se casó con María Magdalena y tuvieron una hija, cuya descendencia ha sobrevivido en secreto hasta nuestros días. En la historia se plantea que el Santo Grial no es una copa, como tradicionalmente se cree, sino una metáfora para la sangre real, la descendencia de Jesús. La novela argumenta que esta verdad fue deliberadamente suprimida por la Iglesia para mantener el poder patriarcal y ocultar el papel protagónico de lo femenino en la historia del cristianismo. Brown entrelaza hechos históricos reales con ficción especulativa de manera tan convincente que muchas personas comenzaron a preguntarse: ¿y si es verdad? El libro cita teorías expuestas por autores como Michael Weigand, Richard Leigh y Henry Lincoln en su obra Holy Blood, Holy Grail, 1982, que ya sugería que Jesús y María Magdalena se casaron y que su linaje real sobrevivió a través de la dinastía merovingia en Francia. A través del personaje de Robert Langdon, Brown plantea que obras como La Última Cena de Leonardo da Vinci esconden códigos visuales que revelarían este secreto: que a la derecha de Jesús no está el apóstol Juan, como se suele creer, sino María Magdalena. Esta interpretación visual, aunque artísticamente interesante, no está respaldada por evidencia histórica o por los registros de Leonardo. ¿Qué tan real es el Código da Vinci? Aunque la novela incluye eventos, lugares y documentos auténticos como el Priorato de Sion, el Louvre o los Evangelios gnósticos, muchos de los detalles fueron dramatizados, exagerados o directamente inventados. El mismo Dan Brown lo ha dicho: es una obra de ficción. Sin embargo, tocó fibras sensibles porque planteó una posibilidad que millones nunca se habían atrevido a considerar. La Iglesia Católica reaccionó con firmeza, condenando la obra como una distorsión peligrosa de los hechos y reafirmando la postura tradicional. Jesús no se casó, no tuvo hijos, y María Magdalena fue una seguidora leal, no su esposa. Aún así, el Código da Vinci logró algo poderoso: rompió el tabú, hizo que millones de personas comenzaran a investigar por sí mismas, a cuestionar la narrativa oficial y a reexaminar el papel de María Magdalena como algo más que una pecadora arrepentida. Bloque 3. María Magdalena, de apóstolo olvidada a pecadora inventada. María Magdalena es uno de los personajes más complejos y malinterpretados del cristianismo. En los evangelios canónicos aparece como una figura cercana a Jesús,
testigo clave de su crucifixión y la primera en verlo resucitado, un honor espiritual de enorme importancia. Y sin embargo, durante siglos fue presentada como una prostituta arrepentida, un símbolo de redención, pero también de pecado. ¿Cómo ocurrió esta transformación? ¿Quién decidió que María Magdalena pasaría a la historia como una mujer pecadora y no como una de las líderes más importantes del movimiento de Jesús? La respuesta comienza en el siglo VI, con una homilía del Papa Gregorio I, también conocido como Gregorio Magno. En el año 591 d.C., Gregorio pronunció un sermón en el que fusionó a 3 mujeres diferentes mencionadas en los evangelios en una sola figura. 1. La pecadora que unge los pies de Jesús, Lucas 7:36-50. 2. María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. 3. María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios, Lucas 8:2. Al unir a estas 3 mujeres en una sola, Gregorio I creó la imagen de María Magdalena como prostituta arrepentida, aunque ningún texto bíblico afirma explícitamente que ella haya ejercido la prostitución. Esta interpretación no tenía base textual, pero se volvió doctrina popular y se mantuvo durante más de 1000 años. ¿Por qué esta confusión fue útil? En un contexto eclesiástico cada vez más patriarcal, la figura de una mujer poderosa, cercana a Jesús, que hablaba con él y era la primera testigo de la resurrección, resultaba incómoda. Presentarla como una mujer redimida del pecado servía para despojarla de autoridad espiritual, relegándola a un símbolo moral de arrepentimiento más que a un liderazgo real dentro del movimiento cristiano. Además, fortalecía el modelo de mujer ideal para la iglesia medieval, pecadora convertida, silenciosa y obediente, no discípula ni predicadora. Esta narrativa persistió durante siglos en la iconografía cristiana, el arte, la literatura y la liturgia. Fue solo hasta 1969 que el Vaticano, en silencio y sin mucho alboroto, corrigió oficialmente esta interpretación, separando a María Magdalena de la pecadora anónima en los textos. Y en 2016, el Papa Francisco dio un paso más. Elevó su festividad litúrgica al mismo nivel que la de los apóstoles, reconociéndola como apóstol de los apóstoles. Esto marcó un giro simbólico importante. La Iglesia, por primera vez en siglos, reconocía públicamente el rol fundamental de María Magdalena en la historia cristiana primitiva. Pero para muchos, la pregunta sigue abierta. Si su imagen fue manipulada durante más de 1000 años, ¿qué más se ha ocultado o reinterpretado sobre su verdadero papel junto a Jesús? ¿Y si nos han ocultado la humanidad de Jesús? Después de todo lo que hemos explorado, textos antiguos, interpretaciones manipuladas, teorías modernas y silencios incómodos, nos queda una pregunta poderosa. ¿Por qué la Iglesia ha tenido tanto interés en negar cualquier posibilidad de que Jesús haya vivido como un ser humano pleno, con vínculos afectivos, con amor, con una pareja, quizás incluso con una hija? ¿Por qué convertir a María Magdalena en una pecadora anónima cuando los propios evangelios muestran que fue una de las figuras más cercanas a él? ¿Qué pasaría con la estructura del poder religioso si aceptáramos que Jesús no fue solo el Hijo de Dios, sino también un hombre que conoció la intimidad, el cariño humano, la familia? ¿Y si el verdadero escándalo no es que Jesús haya amado como un ser humano, sino que nos lo hayan ocultado durante siglos? Estas preguntas no buscan atacar la fe, sino recuperar el derecho a pensar, a cuestionar y a buscar la verdad más allá de lo que se nos ha dicho. Porque si Jesús fue verdaderamente humano, entonces su mensaje de amor, perdón, justicia y compasión se vuelve aún más poderoso y cercano. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Jesús pudo haber tenido una hija? ¿Crees que la figura de María Magdalena fue deliberadamente silenciada?
¿O todo esto es simplemente una ficción moderna que se alimenta de nuestro deseo de encontrar verdades ocultas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas. Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que también se haga preguntas incómodas. Esto no termina aquí. Estamos preparando más episodios para profundizar en los secretos de los textos prohibidos, los misterios de la historia y las verdades silenciadas por siglos. Nos vemos en el próximo video.